Mi nombre es Tania Jacqueline Bravo Andrade, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. A través de la materia Metodología de la Investigación Jurídica, voy a presentar la siguiente exposición titulada Trabajo colaborativo dentro y fuera del aula. El presente trabajo se realizó en el Seminario Constructivista y el Aula Jurídica Virtual, bajo la estructura, fuentes y supervisión de la catedrática Graciela Steinesberg. Un primer acercamiento que vamos a tener en cuanto al trabajo en equipo es la siguiente hoja de ruta que nos va a dar los conceptos claves que vamos a abordar más adelante. Primeramente, la genealogía, más adelante las muestro. Segundo, ¿cuándo nace el trabajo en equipo? La dificultad del trabajo en equipo, los principales problemas a la hora de aprender, la innovación como una herramienta fundamental, el papel del docente en el aula, organización en el aula, la pedagogía y la docencia, competencias mediáticas, un término que suena pequeño, pero en realidad es bastante amplio, equipos de alto rendimiento y liderazgo. Y finalmente, ya las reflexiones finales. En genealogía, este trabajo se ha elaborado bajo el marco de AlphaMet. Este libro está enfocado a un cúmulo de investigaciones sobre una competencia mediática y digital para que los alumnos puedan aprender. También, digamos que, o sea, es de diferentes países, tiene bastantes colaboradores, entre ellos youtubers e instagramers, que hasta cierto punto, hoy, en la era de la tecnología, es fundamental para que todas las personas conozcan un poco más de lo que es realmente la tecnología dentro del desarrollo regional e internacional. Este libro va a ser la fuente principal que vamos a ocupar para explicar lo que es el trabajo en equipo. Las preguntas claves que vamos a intentar desarrollar durante la exposición serán: ¿cuándo nace el trabajo en equipo? ¿Por qué se dificulta el trabajo colectivo? ¿Cuál es el papel del profesor para crear equipos de alto rendimiento? ¿Cómo se pueden implementar las nuevas tecnologías en el trabajo colaborativo? ¿Cuándo nace el trabajo en equipo? En esta primera parte me gustaría mostrar una línea del tiempo que he buscado, donde se puede ejemplificar de mejor manera. De 2000 a 3000 millones antes de Cristo, con el origen del ser humano, nacen los cazadores, pescadores y recolectores. No hay un primer avistamiento de lo que es el trabajo en equipo. No había colaboración, sino cooperación por necesidad, ya que ni todas las personas podían cooperar de la misma manera, porque no todos tenían las mismas características, pero sí todas tenían la misma visión, que era poder pescar, recolectar y, en pocas palabras, sobrevivir. Posteriormente, en el Neolítico, con la agricultura y con la ganadería, las personas pueden o empiezan a tener un acercamiento más grande a lo que es un trabajo colectivo, pues ya se empiezan a dividir pequeños grupos de ganadores y agricultores que se dedican a la siembra o completamente al ganado. Y finalmente la edad de los metales hasta nuestros días, que ya pues obviamente los metalúrgicos, una edad más dividida, muchos grupos y sectores más focalizados a lo que se debe de hacer, es cuando se empieza por fin a tener un trabajo en equipo completo. Cito, el trabajo ha evolucionado, se ha hecho diferente, ahora es más completo y más complejo y se transforma cada vez más en el instrumento de dominio de la naturaleza. Entonces, ¿cuándo nace el trabajo en equipo? Nace desde mucho tiempo atrás, cuando los seres humanos tenían la necesidad de cooperar para poder tener un punto, cuando los seres humanos necesitan cooperar para tener un punto clave, para llegar a cumplir una misión, cuando tenían visión, cuando les surgía la necesidad de algo. Henry Ford nos dice: reunirse en equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso, trabajar en equipo asegura el éxito. Él es el creador de la industria Ford. Empieza con trabajo en serie, con trabajo colaborativo, con el desarrollo de roles. Las personas se vuelven multidisciplinarias gracias al trabajo que él implementa. Ahora, ¿por qué se dificulta el trabajo en equipo? Muchas veces en el aula, los compañeros, más de una vez me ha tocado ver que cuando les dice que se trabaje en equipo, ¿qué es lo primero que hacen? Se ponen mal, no les gusta, por la idea de que ni todos van a trabajar igual, de que todos quieren una buena calificación, pero los compañeros no siempre saben trabajar entre ellos. Cito, ¿por qué se dificulta? Por la falta de actividades educativas en el campo de la lectura crítica, de la cultura y de los medios de comunicación, facilitando el aprendizaje colaborativo desde una dimensión dialógica,
basado en procesos de comunicación subjetiva que analicen el conocimiento de los interlocutores a través de un establecimiento dialógico. Eso se llama educomunicación, lo que normalmente conocemos con diálogo, pero ya tiene una estructura más compleja y más completa. Entonces, ¿cómo personas que quieren trabajar en equipo van a lograr cumplir esa meta si todavía no se conocen y todavía no hablan? Voy a explicar lo siguiente, ejemplificando bastantes cosas que han padecido estudiantes y que de manera empírica puedo ir relatando. ¿Cuáles son los principales obstáculos que presentan los estudiantes cuando trabajan en equipo? Número 1, la voz. Emma Roberts lleva más de 20 años investigando y enseñando cómo utilizar la voz para hablar en público. Entonces, ¿cuál es la primera dificultad que tienen los estudiantes cuando se trata de trabajar en equipo? La buena comunicación y la buena voz. Cuando un profesor pide que los estudiantes hagan un trabajo en equipo, estos no siempre se conocen, hay una falta de comunicación, no tienen una buena voz a la hora de exponer. Muchas veces cuando se trata de exposición, ¿qué es lo primero que hacen los estudiantes cuando tienen que exponer? No proyectan la voz, no saben proyectarla, no saben compartir el conocimiento. La consecuencia de eso es que las demás personas que están apreciando la exposición no sepan qué están diciendo, a causa de que estos compañeros pues no saben proyectar. Número 2, la comunicación. Julian Fisher es el fundador y presidente de Sound Agency de Reino Unido, una de las consultoras de sonido más prestigiosas del mundo. Narra con asombrosa claridad el efecto que tiene la voz y la comunicación. Entonces, el obstáculo número 2 para poder trabajar en equipo es la falta de comunicación. Como les decía, cuando los estudiantes quieren exponer, raramente saben proyectar la voz, se aprenden el texto y reflejan lo poco que saben. Y número 3, la falta de comunicación efectiva. Esto ya es un término más complejo. La educomunicación propone un modelo basado en el diálogo, como expresión de la comunicación horizontal y el reconocimiento de los contextos políticos y culturales a partir de los cuales se considera que el aprendizaje es un proceso liberador que asume que el conocimiento es una creación colectiva. Es decir, vamos a aprender juntos, no solamente lo que ya aprenda, tú lo tienes que aprender. ¿Cómo se puede entender esto? Cuando se tiene que exponer un tema de una lectura, muchas veces se dividen por subtítulos y ya, es todo, introducción, desarrollo y conclusión. A ti te toca una, a mí otra y al compañero, pues ya, la conclusión. ¿Qué aprendizaje hay? ¿Qué comunicación efectiva hay si no se divide esa información a los tres? Cada quien se va a aprender su parte. La comunicación efectiva hace referencia a que lo que yo digo tú lo vas a entender a la primera sin necesidad de estarlo repitiendo. Y es lo mismo con los compañeros. Si un compañero trata de explicárselo al grupo y no sabe cómo, tiene que llegar su mismo integrante de equipo a poder explicarlo para que no exista una manipulación del texto, para que no exista ninguna laguna a la hora de aprender y que la comunicación, en efecto, pueda ser suficiente. El siguiente punto, la innovación y el trabajo en equipo. Algunas investigaciones, como el estudio de la OSD en 2015, titulado Students, Computer and Learning Making the Connection, demuestra, por ejemplo, que en los países en los que se usa masivamente la tecnología, en las escuelas, las destrezas de la lectura aminoran respecto a los países con un menor criterio tecnológico. Esto, entenderlo es más sencillo que explicarlo. Los países con mayor desarrollo tecnológico tienen mayor comprensión lectora que aquellos que no. ¿A qué se debe? Como lo ha dicho el estudio, a la falta de medios tecnológicos. Los valores sociales y éticos de la educomunicación no son simplemente preferencia subjetiva de un investigador o de un grupo de expertos, sino que sostienen en prestigiosas iniciativas internacionales y en un potente entramado filosófico que justifica o que legitima el lado más axiológico de la educación mediática. Más adelante vamos a entender qué es la educación mediática. Para que el trabajo pueda ser entendido deben de ocuparse diferentes herramientas de comunicación, diferentes medios de expresión, diferentes maneras de entendimiento, porque no todas las personas entendemos igual ni todas las personas van a explicar igual, pero lo que sí siempre va a ser igual es la forma de comunicación efectiva en la que una persona se comunique y la otra entienda. La visión colectiva, que es a lo que hago referencia, es responder a las interrogantes. Hay tareas fundamentales. Una de las tareas importantes del docente es promover la visión colectiva para desarrollar las tareas realizadas.
Las dinámicas en grupo son básicas porque los seres humanos nacen en sociedad y realmente viven en sociedad. No debe por qué complicarse trabajar en equipo. Ahora, ¿cuál es la importancia del abordaje en distintos sectores educativos? Hoy en día se reconoce más que nunca el carácter interdisciplinario de conocimiento, lo que significa tarea en equipo. Es decir, que todos los integrantes de un equipo puedan trabajar de manera colectiva y rolarse lo que se tiene que hacer. Que uno, por ejemplo, si van a trabajar con cartulina, con presentación, con exposición, que todos apoyen en hacer la cartulina, que todos apoyen en un trabajo colectivo. O bien que a cada uno se le asigne un rol para que pueda cumplirlo de manera eficiente. La relación con la realidad es un aprendizaje activo en equipo y es un método básico en que algunas consideraciones para el normal funcionamiento del trabajo sean basadas en aprender en un entorno real, prestar atención a la participación y no generar dependencia y cooperar activamente, que cada uno tenga que trabajar sin necesidad de que el otro lo esté mangoneando o moviendo. ¿Cuál es el papel del docente en el trabajo colaborativo? Según la actividad, la composición del equipo de estudiantes es muy importante. Entonces, ¿cuántos estudiantes hay? El número de estudiantes fue uno de los primeros factores que saltó. Cualquier decisión sobre este trabajo en clase requiere un paso previo, ya que pueden existir tareas complejas que necesitan equipos amplios, una resolución minuciosa, diferentes procedimientos a la hora de entenderlo, e incluso aspectos que estimulen a los alumnos a que se distribuyan cuidadosamente el trabajo. Reitero, siempre va a ser según el caso, o sea, lo que se tenga que exponer, lo que el docente tenga que hacer, será siempre dependiendo del número de estudiantes y lo que se quiera aprender y el tema que se quiera exponer. ¿Qué necesita entonces el profesor para que los alumnos puedan trabajar de manera efectiva cuando estén en colectivo? Primeramente, el acompañamiento pedagógico en el contexto de un centro educativo se concibe como una estrategia de formación continua, formación práctica, que implica la puesta en marcha de diversos dispositivos de formación y procesos que se fortalecen simultáneamente. En estas palabras quiero decir que el profesor tenga un continuo aprendizaje, un continuo desarrollo de sus conocimientos y que aprenda que las generaciones son cambiantes, que no todos los alumnos van a aprender igual. ¿Qué necesita el profesor para que los alumnos puedan trabajar de manera efectiva cuando estén en colectivo? La formación permanente de los docentes, como había dicho, incluye el acompañamiento pedagógico como estrategia de formación continua. En tal caso, los resultados del estudio estarían apartando la evolución de estas políticas. Por otra parte, la actual gestión del Ministerio de Educación concentra sus esfuerzos en la calidad educativa, priorizando las políticas en el marco del Plan Estratégico del 2016 y 2020, en donde se hizo una encuesta se les hizo una encuesta a pedagogos y a profesores si, número 1, estaban de acuerdo con el desarrollo curricular. Número 2, la formación y el desarrollo de la carrera docente. Y número 3, la gestión de centros educativos sociales. ¿Esto a qué se refiere? A que si los profesores, en contraste de los pedagogos, están de acuerdo en estos 3 puntos. O sea, ¿y por qué ellos? Porque el profesor debe de tener a fuerza una preparación pedagógica. En un estudio con métodos mixtos, cuantitativo y cualitativo, como se muestra aquí en el dibujo, es un método mixto que representa más búsquedas de información. De acuerdo con Dierchnak, Sousa y Costa, esta metodología aporta mucha más información para responder a las preguntas de investigación de objetivos. Este diseño se encuentra entre los métodos mixtos de triangulación. Los datos se cruzan entre sí con el fin de comparar y arrastrar los datos originados en el cuestionario con los datos cualitativos. Entonces, posterior a la encuesta, se les pregunta a los pedagogos y a los profesores, ¿están de acuerdo con estos 3 puntos? Y como vemos en la gráfica, los pedagogos, que son los de amarillo, están más de acuerdo que los profesores. Entonces, ¿qué problemática hay aquí? Que el profesor, en efecto, no tiene carga, no tiene todavía los pantalones bien puestos sobre el peso que tiene con los alumnos para que puedan trabajar colectivamente. Ahora, las competencias mediáticas que se deben de desarrollar en clase. Primeramente, la competencia mediática sería entonces la capacidad para actuar de manera activa, crítica y responsable frente a diferentes contenidos circulantes por los diversos medios de comunicación.
tanto tradicionales como contemporáneos. Entonces, ¿qué va a transformar la competencia mediática? Que la comunicación sea un proceso de interacción, que los estudiantes, como he estado diciendo, en lugar de únicamente hablar, puedan interactuar entre ellos a la hora de exponer. La transmisión de información que pase a ser un proceso de producción y difusión. La expresión de los sentimientos y las potencialidades estéticas que sean estéticas. El ejercicio de la ciudadanía que sean ideas y valores. El sentido de la propia existencia que sea tecnología y la representación de la realidad que se vuelva lenguaje. Esto me gustaría ejemplificarlo con algo que ha pasado en la escuela y que más adelante se va a hablar en las reflexiones finales, pero que necesito empezar a hablar de ello para que se pueda entender. Cuando en la universidad se pide que se trabaje en equipo, hay de dos. El profesor te lo asigna o tú lo escoges. Vamos a poner de ejemplo que el profesor dejó que los alumnos escogieran el equipo. Entonces ya ahí no hay problemática, porque pues, muchos trabajan con sus amigos. ¿Qué pasó en mi aula? Éramos el equipo número 3. No, éramos el equipo número 2. El equipo número 1 pasa a exponer. A mí me tocaba, bueno, nuestro equipo tenía la responsabilidad de exponer los elementos de nulidad del acto jurídico, un tema bastante cortito para 5 personas. El equipo 1, cuando pasó a exponer, pasaron varias problemáticas que voy a explicar con esta tablita. 5 personas exponiendo. La primera problemática, el elemento, la herramienta visual con la que nos van a explicar. Eran cartulinas impresas, las cuales no se alcanzaban a ver para los que estábamos hasta atrás. Esta era la primera problemática. ¿Qué sucedía con aquellos que son visuales? No iban a entender o sea, no se iba a cumplir el objetivo. Número 2, la mala organización a la hora de exponer, porque estaban acomodados y hablaba uno, pero tapaba su cartel, hablaba el otro y tapaba su cartel, o sea, como estaban todos enfrente, no podían exponer bien, ni siquiera le estaban dando uso a la herramienta visual. Número 3, la presentación. Y no es que las personas digan que no es que se haya pedido que fueran formales, pero no daban una buena impresión a la hora de exponer. No había credibilidad a lo que decían. Número 4, la falta de fuentes selectas y la fuente de un material que realmente nos sirviera a nosotros, ahora sí que el resto del grupo, para que se pudiera entender. Y ya, son las problemáticas, las principales problemáticas. ¿Cómo se pueden resolver esas problemáticas? Trabajando en equipo, colaborando, teniendo un equipo de alto rendimiento. Ahora, ¿qué es el equipo de alto rendimiento? Lo que se pudo hacer con mi equipo fue un equipo de alto rendimiento. ¿Qué hicimos? Nos dieron el tema, elementos de nulidad del acto jurídico. Era un tema bastante cortito, reitero, para 5 personas. Hay que buscar las habilidades de cada uno de los colaboradores del equipo. Éramos 5 personas. Había una persona que tenía muy buena habilidad para escribir. Habían 2 que teníamos voz, porque sabíamos proyectar la voz. Y había otras 2 personas con gran memoria. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Primeramente el material visual. ¿Cómo íbamos a transformar ese material visual para que todos lo entendieran? Número 1, un solo cartel, grande, tamaño pizarrón. Ese papel, ese rol lo tomó la persona que tenía letra más bonita, porque pues obviamente iba a ser a quien más se le entendiera. Número 2, a la hora de exponer, ¿qué íbamos a hacer para no tapar el cartel? Llegamos, nos sentamos todos hasta enfrente y nos fuimos levantando uno por uno a la hora de exponer para que se viera un orden. Número 3, el apoyo visual sirvió tanto para los que eran, para aquellos que su inteligencia era verbal, era auditiva, era kinestésica o era visual, porque hay muchísimos tipos de inteligencia, entonces necesitamos buscar una manera en la que todos aprendieran. Así que se les imprimieron unos trípticos, unos flyers, y se le dio a cada uno antes de que empezara la exposición para que no hubiera distracciones durante la misma. Las personas que sabían proyectar mejor la voz fuimos las que empezamos. ¿Para qué? Para llamar la atención del público. En teatro hay algo que se llama catarsis, llegar al público. Entonces buscamos la manera de que entendieran.
a través de esta proyección de voz, o sea, para que se despierten. ¿Qué otras soluciones dimos? Presentarnos. El profesor había dicho, se tienen que presentar, muchachos, a la hora de exponer, porque pues todavía no nos conocíamos. Pero no se veía bien que un alumno ya de facultad dijera, hola, me llamo tal. ¿Cómo transformamos eso? Llevamos un carnet grande con nuestro nombre, con nuestro apellido y con nuestro nombre, y ya no hubo más problema, ya no nos tuvimos que presentar porque el profesor estaba viendo nuestro nombre. En cuanto al apoyo para exponer, llevamos un folder, todos el mismo folder, color azul marino con el logo de la facultad, para que se pudiera exponer sin necesidad de estar leyendo y que se viera mal. El folder daba incluso pues la formalidad. Y finalmente a la hora de exponer se les preguntó a los compañeros si se tenían dudas, como muchos dijeron que no, entonces para reforzar el aprendizaje se les hicieron preguntas. Como podemos ver en la curva esta del desempeño de equipo que hace Ketchbach, en La sabiduría de los equipos, que es una edición mexicana de Sexa, habla que hay un grupo de trabajo, posteriormente un pseudoequipo, un equipo potencial, un equipo real, un equipo extraordinario. ¿Esto qué quiere decir? Empezamos con un equipo de trabajo, nos juntamos los 5. Después fuimos un pseudoequipo porque estábamos conociendo las habilidades de los demás y el desempeño que tenían para el desarrollo de la exposición. Un equipo potencial, en el momento en el que a cada quien se le asigna el rol de qué va a hacer. Y ahí es cuando empezamos a trabajar, que aquí está la curva, el equipo real, que es cuando realmente ya sabemos cada persona qué es lo que tiene que decir, y finalmente llegamos a ser un equipo extraordinario, porque fuimos, por si fuera poco, el mejor que lo hizo por la parte de organización, por la parte de estructura, por la parte de comunicación e incluso por la parte de apoyo visual. Para esto se necesita un líder. Como un líder, como dice John Maxwell, presenta la facultad de mejora presenta la facultad de mejora dentro de las personas de un área, a través de la guía y orientación, definiéndose como una capacidad de influencia a través de los cuales se subordinan para mejorar sus aptitudes y capacidades. Entonces, un líder en mi equipo fue aquella persona que nos orientó, que le dijo a cada quien qué tenía que hacer y que fijándose en las cualidades buscó ese desarrollo efectivo y eficaz dentro del equipo. Un líder debe tener estabilidad principalmente emocional para que no exista ninguna problemática a la hora de decirle a alguien, compañero, la estás regando. Comunicación efectiva, haciendo referencia a un solo término entre lo que digo y lo que me dices, hay un entendimiento pleno. Organización, saber cómo va a ir cada persona, en qué lugar. Visión, ¿qué es lo que queremos? Queremos llegar al 10. Hacer críticas constructivas, decirle al compañero, compañero, estás hablando más bajito, intenta hablar más fuerte para que los demás podamos escucharte. Compañero, intenta hacer la letra mejor para que los demás la puedan leer. La motivación, sí se puede, ya casi acabamos la exposición. La conciliación, cuando todos estamos de acuerdo en qué queremos lograr. Y la curiosidad en buscar una mejora. Entonces, finalmente, aquí están las reflexiones finales. Las reflexiones finales de esta exposición me gustaría centrarlas al seminario constructivista, pues aquí hemos aprendido que el trabajo colaborativo y colectivo no es más que escuchar, trabajar, elaborar y cooperar con nuestros compañeros. Hemos aprendido que los tipos de inteligencia son diferentes para cada persona. El modelo educativo que se sigue planteando hasta nuestros días es un modelo estático, en el que muchos ámbitos han dejado fuera las herramientas de nuevas generaciones. El uso de la tecnología, el uso de aplicaciones, nuevos aprendizajes colectivos, o sea, nuevas eras nativas digitales, en donde únicamente se está premiando la memorización y ya no hay una relación completa entre profesor y alumno. Se podría echar ojo atrás a habilidades como la imaginación, el descubrimiento y la creación de conocimiento, que hasta ahora han quedado por mucho alejadas de un modelo educativo. ¿Cómo vamos a aprender si siempre es la misma monotonía de hay que leer, repetir y memorizar? No hay un trabajo eficaz, no se llama la atención del alumno, no hay una motivación, no hay imaginación, no hay algo que el alumno, no existe esa motivación en la que el alumno va a buscar salir adelante, porque el profesor únicamente está repartiendo temas al azar, no está tomando en cuenta cuántos estudiantes hay en el aula. Y a diferencia del seminario constructivista, es que
si hay un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo eficaz, porque todos estamos trabajando. Hoy en época de pandemia, este trabajo se transforma completamente en compartir pantallas, comentar videos, ver imágenes, leer libros diferentes a la relación con la materia, sino libros que nos enseñan a estudiar de manera correcta, libros que te enseñan a cómo hacer preguntas correctas. Es decir, es un trabajo conjunto, ya que la profesora juega un papel fundamental, dándonos, ahora sí que dándonos ese seguimiento, dándonos las herramientas, el apoyo. Ya no hay memorización, hay entendimiento. Todas las personas aprenden de manera diferente, todos tienen diferentes tipos de inteligencia y eso es lo que se motiva. Si un compañero no sabe participar de manera oral, lo puede hacer a través de un chat. Si un compañero es bueno tomando notas, puede ser un relator. Si un compañero es bueno hablando, puede ser un expositor. Si alguien es líder por naturaleza, puede ser un coordinador de equipo. Son diferentes maneras en las que el seminario apoya el crecimiento del estudiante y junto con ello se vuelve a la realidad que el trabajo en colectivo no solamente va a ser del aula, sino también de la vida real, puesto que, como ya había dicho, el ser humano es un ser consciente que vive en sociedad, crece en sociedad y muere en sociedad. Entonces siempre va a estar trabajando con los demás. Las claves teóricas de esta exposición. Trabajo colaborativo. Trabajo, pues sí, un trabajo conjunto con muchas personas. Trabajo dentro y fuera del aula. Como se explicó, ya sea trabajo dentro del aula con una exposición en donde se tengan que explicar temas a un grupo o fuera del aula en donde los alumnos tengamos que trabajar de manera colectiva para que se pueda entender, ya sea por medios digitales, virtuales, correos electrónicos, esos son. La innovación, buscar un trabajo que no solamente sea buscar un trabajo que no solamente esté ligado a una materia, sino entender la parte social, cultural, estructural de ese trabajo. La educomunicación, como lo hemos dicho, es un proceso de aprendizaje, y de comunicación en donde las personas van a aprender en conjunto gracias a los valores, gracias a la cultura y gracias a la sociedad. Los equipos de alto rendimiento, ese equipo que va a ser de un pseudo equipo a un equipo real, a un equipo extraordinario, pasando por la curva del desarrollo, pasando por la curva del aprendizaje, en donde van a conocer sus debilidades, sus fortalezas y van a transformarlas en un conjunto para que cada quien dé lo mejor de sí y se pueda lograr una meta. El liderazgo, aquella persona que va a apoyar a ese trabajo en equipo, que va a poder guiar a sus compañeros y que van a tener un mejor alcance de metas. Ahora, la pedagogía y la docencia. Como se ha dicho, el profesor juega un papel fundamental. El profesor es la pieza principal que va a ayudar a los alumnos a salir adelante, el que los va a motivar y el que los va a organizar. Y claro, todo será dependiendo de lo que se quiera lograr, de la cantidad de alumnos, del tema a tratar. Y finalmente la organización en el aula. ¿Cómo los estudiantes se van a dividir el equipo? ¿Cómo los estudiantes se van a dividir el tema? ¿Cómo se van a dividir en grupo? Eso es la organización en el aula, la manera en que van a presentar, lo que van a trabajar, la comunicación entre profesor y alumno. Eso es la organización. La reflexión práctica. Equipos de alto rendimiento en clase. Comunicación efectiva. Importancia de un buen trabajo en equipo. Dificultad de trabajo en equipo. Esto no es más que, pues sí, un las reflexiones sobre el entendimiento que hay para cada uno. Un equipo de alto rendimiento donde existe una comunicación efectiva, importancia de un buen liderazgo, la dificultad de trabajar en equipo, ¿por qué se presenta? Y la postura epistémica. ¿Qué pienso de lo recién expuesto? Considero que el trabajo en equipo es fundamental, al igual que la comunicación efectiva para el desarrollo de un mejor aprendizaje en el aula. Por supuesto que sí, lo considero. Es necesario que los estudiantes aprendamos a trabajar con los demás, sepamos las habilidades de nuestros compañeros, los entendamos, podamos comunicarnos. No entender los temas nada más por entender, o sea, ir más allá de para que los explicamos a los demás. El conocimiento es compartido. Entonces, es mejor si se trabaja en equipo con los demás y para los demás.
Estoy de acuerdo en que el profesor debe de estar al tanto del grupo y en un constante aprendizaje pedagógico porque cambiamos. Las generaciones somos cambiantes, los alumnos somos diferentes. No todos aprendemos igual. Y eso ayuda a que el aprendizaje pedagógico del profesor se vaya adaptando más a las nuevas generaciones. Cuando los alumnos no sabemos aprender, no sabemos trabajar en equipo, hay problemáticas, hay una falta de comunicación, no se puede trabajar con otros. Entonces, pues no se podrá mejorar en el mundo laboral, no se tendrá un mejor entendimiento. Y gracias a ello, la trayectoria de los demás, al igual que la de nosotros, se irá truncando poco a poco por la falta de un trabajo colaborativo. Y sí, en efecto, los profesores son necesarios en la trayectoria académica de los estudiantes. Por más multidisciplinario y por más independiente que sea un alumno, no es posible, en verdad, no es posible que aprendas en ayuda de un profesor. El profesor lo va a instruir, el profesor lo va a apoyar, le va a dar las herramientas correctas para que éste pueda aprender y sobre todo va a ayudar a que el alumno tenga motivación, a que quiera ir a la escuela, a que quiera aprender, a que le interese su clase. Si un profesor no hace esto, el alumno difícilmente va a entender la materia, va a reprobar y será un círculo vicioso en el que el profesor no tenga alumnos de excelencia, en el que los alumnos no le tomen importancia a la materia y ya no existe ese conocimiento que se necesite para un desarrollo profesional. En pocas palabras, y ahora sí que postura epistémica, estoy de acuerdo en que el trabajo en equipo colaborativo es fundamental en la vida humana, en que el profesor sí juega un papel fundamental en el aula, en que sí es necesaria la comunicación efectiva para no darle tantas vueltas a un asunto. Y sí que no hay no hay nada que justifique la falta de interés, motivación para que el profesor pueda compartirla con sus alumnos. Y bueno, esas son mis fuentes selectas. El presente trabajo se realizó en el Seminario Constructivista y el Aula Jurídica Virtual, bajo la estructura Fuentes y supervisión de la catedrática Graciela Steines Vega. Les agradezco mucho por escuchar y ojalá puedan compartir el siguiente material. Mi nombre es Tania Jacqueline Bravo Andrade. Gracias.